Ya sabemos que para escribir nuestro código JavaScript usando módulos ECMAScript 6 tenemos que añadir un paso extra que transpilará la sintaxis no admitida en una sintaxis que admita el entorno que estemos utilizando. Hay varios compiladores transpiladores disponibles para elegir. Se puede incluso usar TypeScript o Clojure como transpiladores. Pero en los dos casos su función es otra y llevan a cabo un transpilado completo a ECMAScript 5 y lo hacen no solo con las partes de nuestro código que no estén todavía admitidas por Node o por los navegadores, así que no son los más adecuados. De los transpiladores propiamente dichos, aunque Google ha desarrollado el suyo, Tracer, el más popular y estándar de hecho entre los transpiladores JavaScript es Babel, y creo que en este ejemplo que vamos a ver va a quedar claro el porqué. Para empezar, decir que Babel nos permite transformar ECMAScript 6, 7, 8 y 9 a JavaScript, y también lo hace con SNext. SNext es un término colectivo para características que han sido presentadas por miembros de la comunidad, pero que no han pasado por el proceso de revisión de ECMA, el que se conoce como el TC39. Por tanto, de momento no han sido incorporadas en el estándar ECMAScript. Pero Babel nos permite usar esas características experimentales y las convierte a código JavaScript admitido por tu entorno de desarrollo. Entre las ventajas que presenta Babel destaca el poder detectar automáticamente cuál es el entorno de trabajo que estás utilizando y el transformar solo las partes del código que no sean admitidas por ese entorno de trabajo y no hacerlo con el resto. Lo vemos. Empezamos creando un entorno de trabajo como ya sabemos. Estoy utilizando yarn init, puedes hacerlo con npm si quieres. Y le añadimos el archivo index.js que veíamos en el anterior video tutorial, en el cual usábamos la sintaxis de ECMAScript 6 para importar, sustituyendo a la sintaxis de common JS con require. Veíamos también cómo al ejecutar este archivo nos daba un error. Babel cuenta con muchas herramientas. Nosotros vamos a crear nuestro entorno de transpilado usando Babel CLI y Babel Polyfill. Usaremos Babel CLI para transpilar nuestro código y Polyfill para poder utilizar las APIs JavaScript más recientes. En el desarrollo web, cuando hablamos de Polyfill, nos referimos a una herramienta que permite a los desarrolladores usar una API independientemente de si es compatible con un navegador o con Node.js en nuestro caso. Así que nos situamos en la terminal, en el directorio de nuestro proyecto, y empezamos por ejecutar este comando, en el que, como puedes ver, utilizamos el flag --dep, porque queremos incluir Babel Core y Babel CLI como dependencias de desarrollo. Si miramos el package.json, observa cómo se han incluido dentro de dependencies. Este tipo de dependencias pueden incluir herramientas de compilado, ejecutores de test, generadores de documentación, linters y todo aquello que podemos usar durante el desarrollo pero que no será utilizado por la aplicación misma. Instalamos Babel Polyfill, con lo que ya tenemos nuestro entorno para el transpilado de código. De momento, si lo usamos, funciona, pero no hace absolutamente nada. Veamos el funcionamiento para empezar. Usando npm a secas, la ruta para la ejecución de Babel sería esta. Este código lo que hace es buscar un binario que se encuentra instalado en nuestro proyecto dentro de Node Modules. Ahí es donde ejecutamos Babel y le indicamos el nombre del archivo que queremos transpilar, el flag O, que es por out, salida, y el nombre del archivo compilado. Ya decía que si lo ejecutamos, se lleva a cabo el proceso y vemos cómo nos ha creado aquí el archivo compilado JS. Desde la versión 5.2 Node nos da la opción de sustituir toda esta primera parte con el uso de npx y yarn tambin desde el principio permite hacerlo. Así que este código también podríamos escribirlo de este otro modo, que como ves sustituye toda esta parte por yarn. El resto es exactamente igual, pero yarn ya sabe que tiene que buscar ese binario dentro de Node Modules. npx hace lo mismo con npm, puedes usar cualquiera de los dos. El resultado es exactamente el mismo, creándonos compilado JS porque le dimos el mismo nombre. Pero observa ahora que si abrimos el archivo,
nos encontramos con que el código sigue siendo exactamente el mismo que tenemos en index.js. No ha llevado a cabo ningún cambio más que alguno en el espaciado. Antes de seguir, decir que podríamos hacer lo mismo en lugar de con un archivo, con un directorio, que es lo más normal en el caso de desarrollo de proyectos. Podemos tener un directorio al que llamemos src con los archivos en common.js y un directorio lib con los archivos transpilados, y tendríamos que ejecutar algo como esto. Aquí el nombre del directorio cuyos archivos se quieren transpilar y aquí el nombre del directorio donde van a ser transpilados. Puedes hacer como antes también, sustituyendo todo lo que está antes de Babel con jar, también funcionará. Pero volvemos a por qué Babel no ha modificado el archivo. El CLI de Babel, de modo predeterminado, simplemente copia archivos de un lugar a otro. Para añadirle funcionalidades, tenemos que añadir plugins y especificarlos en un archivo de configuración. Así que vamos a empezar por añadir ese archivo de configuración dentro de la raíz de nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo archivo y como nombre .babelrc. Y le añadimos estas líneas que de momento son un esqueleto vacío. Los plugins le dicen a Babel cómo transformar el código y los presets son grupos predefinidos de plugins. Como el preset ES 2017, que incluye los plugins necesarios para admitir la sintaxis de ECMAScript 2017. Existe también, por ejemplo, el preset React, que incluye los plugins que le permiten a Babel entender JSX. Para poder usar un plugin o un preset, tenemos que instalarlo como una dependencia de desarrollo y especificarlo dentro del archivo babelrc. Un ejemplo. Con este código instalaríamos el preset 2017, pero también los operadores res y split para objetos, que es una característica de ECMAScript 2018. He abierto otra ventana del terminal porque en realidad no quiero instalarlo, ahora veremos por qué, pero de este modo podría hacerse. Y tendríamos que añadir el preset y el plugin dentro del archivo .babelrc. Pero ya digo que esto no es lo que queremos hacer. Porque como puedes ver en la documentación de Babel, este preset ES 2017, esta forma de incluir presets, se considera ya obsoleta y se dice que en su lugar se utilice Babel preset-emp. Veamos lo que es. La diferencia es que usando preset ES 2017 vamos a tener que estar manteniendo manualmente la pista de qué características ECMAScript estamos usando y determinar si son compatibles con la versión de Node.js que tenemos instalada en nuestra máquina. Por eso Babel ahora nos provee con una alternativa mejor, el preset emp. Este preset usa las tablas de compatibilidad ECMAScript, que se conocen como cangas, para determinar qué características no son admitidas por tu entorno y descargar los plugins Babel apropiados. Se trata de una tabla muy conocida y tremendamente útil en un entorno tan cambiante como el nuevo JavaScript, pero manualmente puede ser un suplicio llevar a cabo comprobaciones de lo que es compatible o no. EMP lo hace de modo automático usando una tabla que se está actualizando constantemente, así que es una ayuda magnífica. En nuestro ejemplo, la mayor parte del código ya es compatible y lo único que queremos transpilar es la sintaxis del módulo import-export y vamos a hacerlo usando este preset emp. Con esto nos aseguramos que solo los cambios necesarios para que el código se ejecute son los que se llevarán a cabo. Así que de nuevo con la terminal en el directorio raíz de nuestra aplicación añadimos el preset emp con este código. Si llevaste a cabo la instalación de algún otro preset, puedes mejor eliminarlos utilizando el comando remove y modificamos el archivo babelrc de momento con este código. Si no indicamos un entorno específico, el preset emp de modo predeterminado usará la última versión oficial de ECMAScript. Pero si queremos desarrollar una API que se va a ejecutar solo en el servidor usando Node, tenemos que especificar eso en la configuración. Podemos especificar la versión exacta de Node que queremos admitir, pero mejor aún podemos pedirle a Babel que la detecte con este código, en el que le indicamos como target Node current, con lo cual utilizará el que tengamos en nuestro proyecto. Ahora sí tenemos ya todo el entorno configurado. Vamos de nuevo a ejecutar Babel, transpilando un archivo de nombre compilado JS, y aquí vemos como ahora ya sí que se ha llevado a cabo la modificación del código. Si probamos de nuevo ahora el servidor,
ejecutando node compilado JS, lo veremos funcionando en nuestro navegador. Para terminar, recuerda que hemos creado un entorno Babel para usar en nuestro proyecto que compila de modo automático el código que no es compatible con CommonJS y solo ese código. Un ejemplo, aquí he añadido una función de las denominadas flecha, un tipo de funciones que no era admitido por Node hasta su versión 8. Antes de esa versión, o ahora si usamos una versión por debajo de esa, Babel lo convertiría en algo similar a esto. Veamos lo que ocurre ahora si llevamos a cabo de nuevo la compilación. Aquí lo tenemos y observa cómo la función flecha se mantiene exactamente igual porque ahora ya es compatible con Node. Creo que con esto debe quedar claro a qué se debe la tremenda popularidad de Babel. Si mañana o dentro de un mes o cuando sea Node ya admite import-export, Babel seguirá funcionando exactamente igual y no llevará a cabo la conversión porque ya no será necesario sin tener que cambiar nada en la configuración.